Bien, buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien y les damos la bienvenida a esta sesión del mes de junio, perdón, del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. En esta ocasión con el tema de eclampsia, bases fisiopatológicas y terapéuticas en medicina crítica a cargo del doctor Carlos Montúfar Rueda, quien es médico de obstetricia crítica del Hospital de la Ciudad de Salud, Caja de Seguro Social de Panamá. Le agradecemos su amable aceptación de la invitación a esta sesión y está a cargo del capítulo del Colegio de Obstetricia Crítica. Reciban un cordial saludo de parte de nuestra presidenta, la doctora Susana Pérez, además de el resto del equipo de la mesa directiva del Colegio Mexicano. También, junto con el doctor Montúfar, en esta ocasión nos van a acompañar dos panelistas más, entre ellos básicamente quien es el actual coordinador del capítulo de obstetricia crítica, el doctor José Antonio Hernández Pacheco. Él es médico especialista en medicina interna, subespecialista en medicina del enfermo en estado crítico por la UNAM y es médico adscrito al Departamento de Terapia Intensiva del Instituto Nacional de Perinatología, además de ser profesor del curso de posgrado de alta especialidad en medicina crítica obstétrica del IMPER por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también nos acompaña el doctor Ruiz, quien es médico cirujano y partero por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, especialista en urgencias, con especialidad también en medicina crítica obstétrica y maestría en salud pública, además de tener los entrenamientos de Green Focus y entrenamiento en ECMO. Entonces, bienvenidos todos, muchas gracias por su participación y pues damos inicio a la sesión por parte del doctor Carlos Montúfar. Adelante, doctor, puede compartir su pantalla. Gracias. Mm, Muy buenas noches. Se escucha bien, ¿verdad? Todo está bien. Bueno, primero agradecerles que me permitan el honor de estar con ustedes, con el colegio. La verdad que es un foro importantísimo, siendo México tan influyentes en el ámbito de la medicina, tanto en profundidad como en extensión. Y para mí, pues, siempre es un honor compartir con colegas realmente interesados, uno en la profesión, en nuestra carrera y obviamente el bienestar de nuestros pacientes. El tema pactado es la eclampsia y aparecen como subtítulo implicaciones fisiopatológicas. Voy a hacer un pequeño ajuste, me voy a permitir hacer un pequeño ajuste. Y bueno, sí tocaremos un par de diapositivas respecto a la fisiopatología, entendiendo que la eclampsia es específicamente el compromiso neurológico en una paciente preeclántica. Así que, pues, en aras pues, del tiempo y todas estas cosas, no nos vamos a brincar, nos brincamos toda la parte preeclántica, que tiene que ver con trofoblasto, mala perfusión, radicales libres, lesión endotelio, etcétera, para caer en forma puntual en el fenómeno neurológico denominado eclampsia. También voy a aprovechar trasladarle parte de mis inquietudes, parte de cosas que a medida que más uno se adentra en este conocimiento, empieza uno a tener más baches o espacios de interrogantes, dado lo difícil que es comprender cosas. En este caso parece una cotidianidad la preeclampsia-eclampsia, pero como vamos a ver ahora y a compartir, quiero trasladar algo de mis inquietudes. Como les dije, la eclampsia, más allá de la sinonimia que le hemos dado con respecto a la convulsión en una paciente gestante en un marco preeclántico, eh, pareciera ser que la eclampsia es la patología original, porque obviamente hace miles de años, como aparecen en algunos documentos muy antiguos, como el papiro de Caum, lo que se sabía era que la mujer estaba embarazada, se hinchaba, tenía un ictus y fallecían ambos.
y puede ser hasta chistosamente al final la enfermedad original con la documentación de la proteinuria en 1843 por el fisiólogo renal J.C.W. Leber, con el hallazgo de la proteinuria y un par de años después, con la disponibilidad del baumanómetro que hoy conocemos, se documenta la hipertensión y fíjense, desde el siglo XIX a mitad, estamos lidiando con el concepto de embarazo, hipertensión, proteinuria. Interesantemente, la nomenclatura terminó pactada en que el síndrome de la enfermedad original es la preeclampsia, parece una preenfermedad, pero es la enfermedad, y la eclampsia por asuntos históricos era la parte central, aunque inicialmente el concepto eclántico era genérico con cualquier evento súbito o relampagueante en la antigua Grecia, hasta que de Savage en el siglo XVIII establece la patología como una entidad per se, como eclampsia parturientum, adjudicándole el fenómeno relampagueante súbito y de mortalidad materna y fetal a un evento específico obstétrico que posteriormente nos damos cuenta que es un trastorno hipertensivo. Siempre que hablamos de preeclampsia nos podemos gastar la noche, la semana, los días, con tanta literatura que ya incluso habla de partes genéticas, génicas, ya incluso los artículos sobre clínica, laboratorio, ya casi no se ven. Y a medida que hemos ido aprendiendo, como les decía, me han ido surgiendo más inquietudes y con el tiempo a lo mejor entendiendo menos. No sé cómo se junta la tormenta perfecta para determinar que hay condiciones placentarias, que era la que la obstetricia validaba décadas atrás como que la única razón de la preeclampsia era la presencia de la placenta, pero también existen condiciones maternas como hipertensión crónica, lupus, diabetes que facilitan la formación de este síndrome, y existen condiciones fetales como embarazo múltiple en niños hidrópicos, algunas trisomías que predisponen o tienen una mayor tasa de preeclampsia. ¿Cómo se junta todo esto para generar un síndrome de esta magnitud y encima cómo elige manifestarse neurológicamente? Es lo que cada vez me va quedando un poco más difícil de comprender. Einstein, revisando varias de sus leyes y las de Newton, etcétera, donde hablaban de la fuerza gravitacional, de la fuerza electromagnética, del tiempo, etcétera, nunca logró desarrollar lo que fue una ley única que entretejiera todas estas leyes. Eh, Era la ley del todo y nunca se ha podido unificar estos principios físicos tan importantes, tan bien demostrados, cómo se entrelazan unos a otros, y me da la sensación de que la preeclampsia tiene un comportamiento parecido a lo que Einstein hubiera querido se llamara la ley del todo. Eh, la preeclampsia, que es la patología original, pues ya sabemos, como dijimos desde la antigüedad, la aparición de hipertensión y proteinuria habitualmente después de la semana 20, mucho más frecuente después de la semana 28. De gestación y o puerperio, que es discutible, los británicos se apuntan hasta los siguientes 10-12 días, los norteamericanos se hablan hasta 21 días de puerperio. Pueden aparecer formas de este síndrome, pero ya sabemos que a partir del Task Force del 2013 la proteinuria desaparece, ojo, desaparece como criterio diagnóstico obligante. La proteinuria pudiera tener un tema de discusión respecto a presión oncótica, etcétera, y comportamiento de terceros espacios, pero como criterio diagnóstico desaparece en el Task Force del 2013. Esto lo pongo por delante porque quizás no es específico de eclampsia, repito, porque el cuadro original es el cuadro preeclántico. Y ha habido siempre mucho interés en predecir preeclampsia y evitar preeclampsia, o por lo menos disminuir el riesgo de preeclampsia. Y se hablan de factores denominados angiogénicos, producto de la mala vascularidad y la representación de estas estructuras marcadoras
y que se han estado utilizando por diferentes escuelas como predictores, no solo de preeclampsia, sino predictores de gravedad e incluso han propuesto toma de conductas o decisiones en función de niveles altos o bajos de estos biomarcadores, específicamente la relación S-FLT1, factor de crecimiento placentario. Y lo pongo por delante porque siempre existe un espacio donde se empieza a cuestionar que por qué esto no se mencionó, no se planteó, etcétera. Pero en uno de los pronunciamientos más escuetos del Colegio Americano y además avalado por la Sociedad de Medicina Fetal de los Estados Unidos, estableció que la utilización de estos biomarcadores, específicamente la relación S-FLT1, factor de crecimiento placentario, no debe ser reemplazada bajo ningún criterio diagnóstico, ni para excluir un diagnóstico, ni para toma de decisiones, ni para predecir nada, ni para disminuir nada, hasta que aparezca nueva evidencia, si es que aparece, pero es un tema que cierro con este pronunciamiento del Colegio de Obstetricia y Ginecología de los Estados Unidos y de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal para dar por saldado esta discusión. Desde las documentaciones de los años 60, 70, eh, donde me fascina un autor mexicano histórico, Mario López Llera. Él hacía este tipo de descripciones que lastimosamente estaban asociados a una alta mortalidad. Basó mucho de sus datos eh, en autopsias, lo cual era un aprendizaje costoso tener muertas. Pero en esas épocas, el 75% de las mujeres fallecidas con un síndrome preeclántico tenían como causa directa o causa acompañante este escenario que vemos aquí, que es una hemorragia cerebral asociado con manifestaciones convulsivas, formando parte del espectro eclántico, como vamos a ir viendo en el desarrollo de la plática. Y bueno, aquí está el informe de esta paciente, pues que hablaba de manifestaciones de hipertensión endocranial y una obvia hemorragia cerebral. Esta paciente también tenía un desenlace desastroso. El electroencefalograma documentó compatible con muerte cerebral, etcétera, etcétera. Y esto era lo que se presentaba con mucha frecuencia en la década de los 60, 70 y hablo, quizás se presentó siempre, solo que hablamos de la documentación escrita. Y bueno, esporádicamente en nuestros hospitales, en nuestras maternidades, tenemos algún caso em, con estas consecuencias, aunque en general el evento eclántico y la hemorragia cerebral ha ido disminuyendo y se ha ido adueñando del primer lugar de la morbilidad severa y de mortalidad por preeclampsia, el edema agudo de pulmón. Entonces, la definición de eclampsia dentro de una preeclampsia, pues es la aparición de convulsiones o coma. Yo pudiera ser osado e irreverente y decir que si solamente son convulsiones, la definición clásica era convulsiones o coma. El concepto coma en el transcurso del tiempo como que se va desapareciendo, se descuelga la definición. Y yo me pregunto en los años 50, 60, 70 qué significaba coma. Si era simplemente una alteración del sensorio, y hoy tenemos diferentes escenarios como estados vegetativos, muerte encefálica, etcétera. Y quisiera de aquí en adelante nombrar que la eclampsia es la complicación o la expresión neurológica de un síndrome preeclántico. Fíjese que independientemente de las áreas cerebrales afectadas, existe la posibilidad de manifestaciones convulsivas, pero creo que hacemos poca semiología al evento que acompaña el evento convulsivo y, por ejemplo, una convulsión del lóbulo frontal compromete el habla, el ánimo propio del lóbulo. Cuando las convulsiones son temporales, que es la clásica tónico-clónica, habitualmente existe aura y movimientos repetitivos denominados automatismos. Hay lesiones del lóbulo parietal con alteración de la percepción del tacto, dolor y temperatura acompañando el cuadro convulsivo. Y cuando está afectado el lóbulo occipital, también puede haber manifestaciones convulsivas, pero acompañadas en este caso de cambios visuales y fenómenos atáxicos. Esto lo hacemos poco
ver qué acompaña y conforme hemos ido viendo nuestras pacientes a través de la resonancia magnética, hemos visto cómo las imágenes de encefalopatía hipertensiva tienen alguna predilección temporoparietal y occipital en estas pacientes y probablemente debiéramos ver un poco más las manifestaciones individualizadas de cada el lóbulo con su semiología. Es cierto que antes de los eventos convulsivos, los dos fenómenos más frecuentes previos son la cefalea y los disturbios visuales. Y a la cefalea se le da mucha connotación, pero la verdad es que en forma prospectiva definir que una paciente con cefalea va a desarrollar preeclampsia o eclampsia pues no tiene esa sensibilidad y especificidad. En forma retrospectiva, pues sí, así que parece de alta frecuencia, pero en forma unidireccional, o sea, en todas las pacientes, si revisamos una población de eclámptica, encontraremos un porcentaje importante de cefalea, hasta un 87%, y pudiéramos encontrar cambios visuales hasta casi la mitad de las pacientes, más, repito, un número importante de pacientes con cefalea nunca llega a desarrollar una manifestación convulsiva o eclántica. La hipertensión refieren puede estar ausente en 16% de los casos. Yo realmente no sé si la hipertensión está ausente como tal, porque no entendería cómo se presenta o se plantea una encefalopatía hipertensiva sin hipertensión. Por supuesto que puede haber PRES o encefalopatía posterior reversible producto de la barrera, de la pérdida de la barrera hematoencefálica por un escenario de leak capilar en la metilovasculatura cerebral y originar una fuga pericapilar y pues dar estas imágenes, pero desconozco si realmente, y probablemente muchos hayamos visto una eclántica con presiones quizás no muy elevadas, o realmente no hemos ajustado los nuevos cortes de hipertensión a nivel mundial en población no obstétrica de 130-80 y estaremos estableciendo que muchas pacientes no tenían hipertensión, pero asumiendo que esperábamos un 140-90. Pero bueno, la literatura es insistente de que existen fenómenos neurológicos o eclámpticos sin hipertensión llamativa o incluso normal. Y la proteinuria está ausente en un 38% y una casuística posterior hasta un 48% de las pacientes eclánticas no tenía proteinuria. Y precisamente esta es una de las razones por la cual la proteinuria sale como criterio diagnóstico obligado. Ya sabemos que nuestras diferencias con países ricos son diferentes y pueden ser abismales. La incidencia en países de bajo recurso está entre 50 y 151 por 10.000 nacidos vivos, mientras en países ricos anglosajones, Europa del Norte, hablamos de hasta 1.6 a 10 por 10.000 nacidos vivos. Y la mortalidad, por supuesto, que es cambiante y puede llegar en países de bajos ingresos hasta un 25% de letalidad. La historia natural del comportamiento convulsivo pues ha sido modificado con la utilización del sulfato de magnesio desde los finales de 1800 e inicio de los 1900, inicialmente intratecal, luego intramuscular, luego intravenoso. Lo que sí es importante es que utilizando los dos estudios estadísticos más grandes y más robustos, que es el Eclampsia Trial y el MACPI Trial, la eclampsia está ocurriendo en el 2% de las preeclampsias denominadas o clasificadas como severas que no usan sulfato de magnesio, versus un 0.6% en las preeclampsias clasificadas como severas que sí utilizan sulfato de magnesio. Esto que subrayo aquí es una deuda que tenemos nosotros. Aquí dice Sibay y la doctora Michal Fischel-Bartal, que muchos países desarrollados con muchas capacidades de investigación, etcétera, tienen poca exposición o experiencia con pacientes eclámpticas y es mucho más frecuente en nuestros países, pero hemos dejado los espacios de evidencia o los espacios académicos o los espacios de publicaciones, se lo hemos dejado a sitios con menos experiencia que nosotros y la verdad que debiéramos recuperar este terreno del punto de vista de aporte de evidencia. Como les decía, antes de la utilización del sulfato de magnesio, el comportamiento natural de la eclántica era más o menos un 38, un 53% antepartum, hasta un 36% en el intraparto, y dependiendo de la casuística, entre un 11 y un 44% en periodo postparto.
También dependiendo de qué publicación utilicemos, se ha determinado que un grupo importante, que puede llegar hasta un 26% de eventos neurológicos en la preeclampsia, se presentan después de 48 horas posparto, eclámpticas que Baja Cibae catalogó como eclánticas no alcanzables, porque ya sabemos que el sulfato de magnesio tiene una utilidad hasta de 24 horas post nacimiento del niño y hasta 24 horas post último evento convulsivo, y estas pacientes se escapan del paraguas protector del sulfato de magnesio. Los factores de riesgo de la eclampsia son los de la preeclampsia, recordando que la eclampsia es una complicación neurológica y que en la mayoría de las veces está por la no captación de la patología inicial temprana en nuestras pacientes, sea porque la paciente no consultó, sea porque fue atendida en forma tardía o sea porque fue atendida en forma inadecuada. No hicimos la captación del síndrome y por ende, ante la persistencia del embarazo, entonces se dan los eventos de órganos y sistemas. Así que los factores de riesgo son de preeclampsia como menor de 20 años, mayor de 35 años, la nulliparidad, ser hispano, índice de masa corporal elevado, periodo intergenésico mayor de 5 años y la presencia de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes. Como les dije, la fisiopatología tocaré un poquito porque lo que quiero es dejarle una preocupación y compartan conmigo inquietudes. Creo, mi visual es que la eclampsia o la manifestación neurológica en su mayoría convulsiva tiene tres componentes interesantes. Uno es el daño endotelial que ocurre en todo, prácticamente toda la economía de la paciente preclántica. Hay un componente hemodinámico y hay un componente neuronal. El componente endotelial ya lo conocemos, está lesionado por los radicales libres que se liberan de un trofoblasto isquémico o hipoxémico en la fase inicial de placentación. Esto genera ruptura de la pared, eso genera un aumento en la permeabilidad y esto en la vasculatura cerebral se torna un problema. Entonces tenemos un daño endotelio con fuga capilar y por supuesto que esta fuga a nivel pulmonar va a originar un edema pulmonar, pero en la cabeza va a originar otras manifestaciones, como sobre todo perivascular o en la microvasculatura, que es lo que termina dando la imagen em, de la resonancia magnética de la encefalopatía hipertensiva o de la encefalopatía posterior reversible. Hay una pérdida de la integridad de la barrera hematoencefálica. Esto no solamente hace perder agua, sino que hace que hay un contacto entre elementos celulares o partículas como citoquinas que tengan contacto con el parénquima cerebral, lo que genera una toxicidad a nivel neuronal, producto de la exposición de sistemas que están divididos y que son impermeables, que es el parénquima cerebral y el sistema vascular. Y cuando se hacen estudios, sobre todo autopsias, y renombro a Mario López Llera, se habla de que la mayoría de los órganos, sobre todo de pacientes graves o que han fallecido, hay una gran expresión a nivel orgánica de microhemorragias y microtrombos que pueden agigantarse de estas microhemorragias, sobre todo, como por ejemplo confluir en una hemorragia cerebral o en un hematoma hepático. Pero hablando neurológicamente, esta es la expresión del daño al endotelio y que termina originando en nuestras pacientes. El componente hemodinámico fue descubierto Michael Belfort en un estudio original que estudiaba dos brazos para reemplazar el sulfato de magnesio. Utilizó nimodipina como un vasodilatador cerebral selectivo y sorpresa se encontró con un mal desenlace de que las pacientes en el brazo de la nimodipina estaban falleciendo más que en el brazo de la preeclampsia y entendió luego por estudios Doppler de la cerebral media que lo que había ocurrido en el cerebro eclántico no era una isquemia cerebral, sino todo lo contrario, una pérdida de la autorregulación y una sobreperfusión o una hiperperfusión cerebral, originando la lesión en estos pacientes. Entonces, este estudio cambió el paradigma de una isquemia cerebral para transformarla en una sobreperfusión cerebral como causal de la lesión. Y a nivel neuronal existe, a grosso modo, uno, ya sabemos que hay expresión de receptores altamente excitatorios que disminuyen el umbral convulsivo. Este es el mismo receptor expresable en un neonato asfíctico y que llega a producirse una convulsión hipoxémica. Es el mismo fenómeno de expresión del N-metildiaspartato.
que hace que esto conduzca irregularmente y haya manifestaciones tónico-clónicas. Pero además de esto, hay una peroxidación lipídica de parte de los radicales libres en los lípidos de la membrana neuronal, en este caso, puede ocurrir en otras células como el eritrocito, por eso se fragmenta. Y lo que se lesiona aquí es la bomba de sodio-potasio con un residual final de un influjo o un influx de sodio jalando agua y originando un edema citotóxico, participando entonces de la tormenta perfecta para desarrollar esta catástrofe. Aunque algunos consideran y me han manifestado la resonancia magnética como un lujo, la verdad, creo que las cosas van avanzando. Yo creo que muchas de las terapias intensivas y de los hospitales ya de nuestros países han ido contando con mejor tecnología. Sí es cierto que no hay disponibilidad universal de la resonancia magnética, pero cada vez se ha tornado más accesible y todos sabemos su sensibilidad para captación de imágenes respecto a la tomografía. Y a raíz de la disponibilidad o la era de la resonancia magnética empezaron a aparecer hallazgos en imágenes de cerebro de pacientes eclánticas, recordando que había mucha tendencia a creer que la eclampsia era autolimitada. Y empezaron los estudios de resonancia magnética a ver lesiones, llamémosle orgánicas, más allá de fenómenos eléctricos que originaran fenómenos parecidos a epilepsia, en este caso la convulsión eclántica. Y se fueron dando cuenta que incluso a mayor número de eventos convulsivos, mayor número de lesiones que aparecen con la utilidad de la resonancia magnética, que nos va a ofertar una mejor sensibilidad de imagen, una mejor fineza y profundidad de entender nuestros pacientes. Y así vemos cómo la resonancia magnética empezó a abrirnos un abanico de posibilidades de entender que estas imágenes que tienen componentes microhemorrágicos, microtrombóticos, edema vasogénico, etcétera, cómo se pueden comportar en forma diferente en nuestros pacientes. Por ejemplo, hemos tenido pacientes con estas imágenes de edema vasogénico de PRES en tallo o bulbo y la paciente no tiene un comportamiento convulsivo, sino una disautonomía de su hemodinámica, pupilas mióticas y tiene una conducta totalmente diferente, no necesariamente convulsiva. Y por eso les dije al principio que me quedaba con la sensación de una definición más apegada a la eclampsia de cambios neurológicos asociados en una paciente preeclántica. La literatura ha establecido a través de los últimos años que entre el 90 y el 30% de las pacientes eclánticas tienen imagenología en resonancia magnética de PRES, pero fíjense que hay pacientes con criterios de severidad que no convulsionan, pero el 20% cursa con estas imágenes, lo cual pudiera decirnos que un grupo importante de pacientes preeclánticas cursa con lesión neurológica sin tener manifestaciones convulsivas. Posteriormente, las otras esferas de ciencia como neuroradiología, neurología, etcétera, empezaron a encontrar también imágenes de resonancia magnética en pacientes eclánticas idénticas a la encefalopatía posterior reversible, que ya sabemos que es un término que se quedó acuñado y que ya no es tan solo posterior y no es tan reversible. Se establece que el 81% de las pacientes eclánticas tienen alteraciones en el electroencefalograma con resolución a corto plazo del 90% de las mismas, aunque como en este caso nos quedó una paciente en estatus convulsivo que tampoco sé si es un concepto correcto en el escenario eclámptico, si se llama estatus convulsivo, estatus epiléptico, estatus eclámptico, eclampsia refractaria. Desconozco, la literatura nos abandona respecto a esta fase. Es poco probable o poca literatura hay sobre eclampsias, vamos a llamarle en estatus convulsivo. Hay muy poco. Las recomendaciones del Colegio Americano, del Royal College, nos dejan hasta el primer, segundo fracaso, donde nos recomiendan aumentar las infusiones de sulfato de magnesio, pero no nos acercan mucho a qué hacer con una paciente que se mantiene convulsionando con comportamiento de un estatus convulsivo. Eh, También empezaron a documentar que la reversibilidad no era tal y que las mujeres que han sufrido eclampsia tienen una alteración en su agudeza visual en el tiempo, tienen déficit cognitivo, tienen riesgo elevado de stroke y tienen riesgo elevado de accidente o enfermedad coronaria. Los estudios se han ido sumando cada vez en las últimas fechas y que
siguen publicando que existe un aumento de un riesgo cardiovascular como stroke e infarto en mujeres una vez que alcanzan mayores edades o edad media, em, de mujeres que han sufrido eclampsia y que el médico, vamos a llamarle un médico de cabecera, no hace asociación con el antecedente eclámptico de la paciente y el comportamiento cardiovascular del momento. Em, Apareció este estudio incluso de la aparición de demencia temprana en pacientes con antecedentes de preeclampsia y eclampsia. Y aquí me hago una detención. Esto es un estudio, vamos a decir, relativamente reciente, pero este estudio era muy frecuente verlo en publicaciones de los años 70, donde se hablaba de los cortes de cerebro de estas pacientes. Por supuesto que hoy esto pudiera no ser bien visto en función de que no debiera haber pacientes muertas por preeclampsia, eclampsia. Pero esta publicación empieza a apoyar mi inquietud o mi aparición de zonas oscuras donde se hacen cortes anatomopatológicos y empezamos a encontrar a nivel cerebral distintas manifestaciones o estados como distensiones de los espacios perivascular, hemorragias perivasculares, hemosiderina perivascular, trombosis de vaso pequeño, agregabilidad plaquetaria, etcétera, incluyendo necrosis isquémica, lo que significa que estos cerebros sufren un espectro un poco más amplio de lo que nosotros creemos y que sufren lesiones parenquimatosas orgánicas más allá de nosotros creer o sentir que la eclampsia es un fenómeno eléctrico de conducción irregular cerebral o neuronal como pudiera comportarse la epilepsia. Y este es otro estudio con respecto a complicaciones neurológicas y ya lo denominan como un espectro de posibilidades. Y fíjense cómo hay manifestaciones neurológicas no solo convulsivas o distintas a la convulsión, como el edema cerebral, imágenes de encefalopatía posterior reversible, recordando que esto es un diagnóstico radiológico, hematoma subdural, hematoma parenquimatoso, hemorragia pontina, que hemos tenido pacientes con compromiso del bulbo y el puente, con una alta mortalidad, y estos son pacientes que probablemente no se comporten en forma convulsiva tónico-clónica, pero que me parece interesante que debiera ser incluido dentro del espectro eclántico. El manejo es el mismo de la preeclampsia, entendiendo que tenemos un retraso al tener el neurológico ya involucrado, tenemos un retraso en haber identificado la patología por los nudos críticos que sean. Y nos enfrentamos entonces a una condición tardía, entendiendo que ya la paciente debe haber pasado por un periodo preclántico que no fue identificado y nos encontramos en una complicación cuyo órgano, ustedes saben mejor que yo, es altamente letal y se estima que el cerebro, independientemente del escenario metabólico, traumático, enzimático, hemodinámico, como querramos verlo, el cerebro puede tener una letalidad del 60% de estar involucrado en la muerte de un paciente grave. Así que el manejo está basado en el concepto preclántico. En el momento convulsivo hay una alta tasa de lesiones en lengua, boca, incluso faciales. Una vez tuvimos una paciente con una fractura del cigomático. Hay que protegerlo si está en el área hospitalaria con elevación de las barandas de la camilla, decúbito lateral izquierdo y proteger la lengua sin lesionarla mientras hacemos la acción de protección. El decúbito es para evitar la broncoaspiración y evitar estos fenómenos que pudieran generar un agravante en el escenario. El momento del ictus genera una apnea. Recuerden que la paciente gestante tiene una capacidad funcional residual disminuida, por tal la hace altamente susceptible a la hipoxia, así que fácilmente en una apnea de 50 segundos, fácilmente genera una acidosis respiratoria. Hay que darle suministro de oxígeno al paciente, sobre todo para que este oxígeno llegue al feto, porque el feto también tiene una alta sensibilidad a la hipoxia materna y va a mostrar manifestaciones cardiotocográficas de compromiso del bienestar fetal. No hay ninguna recomendación ni ninguna evidencia que establezca la obligatoriedad de una monitorización invasiva de una paciente eclámptica, salvo escenarios como, por ejemplo, querer monitorizar un paciente en edema agudo de pulmón, en anuria,
o en una paciente que tiene una emergencia hipertensiva de difícil manejo o refractaria a los bolos, y lo que querramos es establecer una vía invasiva arterial para la utilización de goteos de antihipertensivos vasodilatadores con tal de tener una información en tiempo real de qué está ocurriendo con el manejo de nuestra emergencia hipertensiva, pero no es obligación invadir todas las pacientes con preeclampsia y eclampsia. Una cosa importante es que los estudios a nivel mundial sobre mortalidad materna han estado siendo enfáticos en que ha habido una disminución en la tasa de muerte mundial por preeclampsia y eclampsia superada hoy por la hemorragia obstétrica, y establecen que la interrupción oportuna del embarazo es lo que ha ido reduciendo la mortalidad por preeclampsia y eclampsia más allá del uso o no de sulfato de magnesio, no queriendo decir que el sulfato de magnesio no tenga utilidad. Esto ya lo sabemos, todas las recomendaciones de grado A con respecto a los diferentes colegios sobre el uso de sulfato de magnesio como un preventivo primario, secundario y hasta terciario. Como les decía, generalmente la literatura, estas son las propuestas del Royal College del Reino Unido, siempre nos dejan aquí en la recurrencia de convulsiones, de aumentar, dar un bolo más o aumentar el goteo, pero hasta aquí nos dejan en el viaje, y por ahí tímidamente aparecen algunas cosas, y bueno, lo que hacemos en medicina es abordar la eclampsia refractaria como si fuera un estatus epiléptico con sedación, descanso del cerebro, y la sedación obliga pues a darle soporte ventilatorio. Entonces, como les decía, desconozco si el término estatus convulsivo, estatus epiléptico, estatus eclántico es correcto, no existe nada en la literatura. Obviamente es importante teniendo que la hipertensión severa es un lesionante en órganos de la paciente preclántica. Es importante la disminución de la presión arterial, sobre todo en rangos peligrosos arriba de 160 o 180 diastólica, porque esto es lo que va a facilitar la pérdida de la autorregulación cerebral, la sobreperfusión cerebral y la lesión del mismo. El antihipertensivo ideal debiera ser potente, seguro, rápido, controlable y sin efectos colaterales, pero eso no existe. Y lo que queremos evitar son dos fenómenos: las complicaciones cardiovasculares, sobre todo la disfunción ventricular, que también Mario López Llera fue uno de los primeros que hizo acotación en la literatura sobre la disfunción ventricular en pacientes preclánticos en los años 60-70. Y para evitar estos fenómenos que, como les dije, en algún momento acompañó a la muerte en un 75% de los casos, es la intención, y de igual forma, los colegios o la universalidad es la aceptación de la utilización de la betalol, hidralacina y nifedipina. La betalol hidralacina intravenoso, nifedipina vía oral, nunca sublingual, como los medicamentos aceptables de manejo de primera línea para la emergencia hipertensiva de estos pacientes, en forma gradual para no generar isquemia cerebral en estos pacientes, y entendiendo, esto es más que todo para la parte obstétrica, que la hidralacina y la nifedipina son descritos en los consensos mundiales de manejo de la emergencia hipertensiva no obstétrica, son vistos como fármacos de comportamiento más errático, no son vistos de manera visual 20/20, pero que son los aprobados para la paciente obstétrica, y probablemente no se ha encontrado el efecto deleterio que se encuentra en la otra población, no se ha visto en la población obstétrica. Revisando la literatura general y revisando los diferentes escenarios de emergencia hipertensiva como encefalopatía, disección aórtica, infarto, enfermedad coronaria, edema de pulmón, preeclampsia, falla renal, etcétera, vemos que en la mayoría de los escenarios el abetalol fue el fármaco que se repitió con más frecuencia como ajustable a la mayoría o a todos los fenómenos de emergencia hipertensiva, y la preeclampsia pues no escapa de esto, y dentro de los fármacos de primera línea en nuestra cotidianidad es un fármaco de uso de número uno, el abetalol, excepto que haya contraindicaciones como por ejemplo pacientes asmáticos. La nicardipina no aparece aprobada por los diferentes colegios, pero sí por la literatura, y es un fármaco que ha ido tomando auge en su presentación y su forma de administración en bolos o en goteo. Estamos empezando a tener disponibilidad de nicardipina para uso en nuestra seguridad social, y para tener experiencia es una buena opción para pacientes en emergencia hipertensiva. Recordar que durante el periodo
del ictus o de la apnea, el niño hace hipoxia, va a hacer desaceleraciones, pueden ser 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, que se entienda por 1 siglo, 2 siglos, 3 siglos. Lo que sí debemos evitar es que si no tengo datos de desprendimiento de placenta, esto no debiera ser un causal de ingreso urgente a los quirófanos y menos quebrando puertas, quebrando pasillos, porque el feto está desacelerando, porque lo que menos necesita una paciente clántica en pleno cortocircuito cerebral es llevarlo a un quirófano. Por supuesto que la tentativa de la anestesia va a ser general y la anestesia general tiene componentes tanto de la dificultad de la vía aérea y como vamos a ver ahora tiene su mortalidad. Así que estas desaceleraciones las vamos a ver con alta frecuencia y debemos tener la capacidad y la paciencia de compensar a la madre para hasta que el feto haga su taquicardia final compensatoria y se estabilice para luego tomar decisiones de momento y ruta de terminación del embarazo. Se ha establecido que casi el 80% de los fetos tienen desaceleraciones importantes tipo 2, bradicardia, etcétera, pero que muchos de ellos se revierten cuando la madre ha sido compensada y es preferible en lo posible, si es diferible o retrasar un momento el evento de terminación del embarazo una vez compensada la madre y entendiendo que si yo intervengo un niño desacelerando, o sea, un niño acidótico, el niño va a ser, una vez que pinzamos el cordón, el niño va a nacer en su escenario pasar de agua al aire, a lo que es la respiración del adulto, lo va a hacer en un estado acidótico con una posibilidad de lesión en el intraparto, en el perinacimiento. Entonces, en ausencia de datos de desprendimiento de placenta, la paciente no debe ser llevada a quirófano en forma urgente. Sin mucho detalle, solo para establecer que la cesárea no necesariamente es la salvadora de estos pacientes y la literatura anglosajona establece incluso la inducción del parto en pacientes eclánticas. Yo confieso no llego a tal valentía si yo tengo una paciente eclántica en franca labor de parto, o sea, más de 6 centímetros. Le damos parto si el cérvix está inferior a esa capacidad y el parto no se ve en forma expedita. Entonces preferimos llevarla una vez compensada la paciente, llevarla al quirófano para desarrollar una terminación quirúrgica. Como les dije, la reducción en la mortalidad materna por preeclampsia y eclampsia ha ido disminuyendo, pero uno de los impactos más grandes ha sido la interrupción del embarazo y obviamente como obstetra tengo sensibilidad al binomio madre-feto, pero la madre mantiene la prioridad porque la madre es la incubadora del producto. Em, Así que la terminación del embarazo y entendiendo la sensibilidad y la empatía hacia el feto pretérmino, que a veces nos preocupa, no podemos dilatar o retrasar la cura de este síndrome, que es la terminación del embarazo, y los diferentes estudios de reducción de mortalidad han establecido, repito, que la terminación del embarazo tiene mayor impacto que el uso o no de sulfato de magnesio. Esta es una publicación que no necesariamente es una revista de muy alto impacto, pero sí llama la atención el número de eclampsias, casi 3.000, lo cual sirve para trabajar un par de conceptos muy importantes. Uno, cuáles son la condición de daños de otros órganos del sistema que acompañan a la paciente eclántica. El número uno es el edema de pulmón, que repito, se ha ido convirtiendo en la morbilidad severa más frecuente y en la causa de muerte más frecuente hoy por preeclampsia eclampsia. El accidente cerebrovascular y la aparición de una triada ya clásica, ya conocida, denominada síndrome HELP, son los tres más frecuentes acompañantes de la eclampsia, lo cual puede agregar mortalidad. Y fíjense las causas de muerte de la paciente eclántica: uno, edema agudo de pulmón; dos, la hemorragia cerebral; tres, lo que puede generar un HELP síndrome. Y fíjense que aparece como un 6% de mortalidad el arresto cardíaco durante la anestesia general. Por eso debiéramos poder evitar la anestesia general y llevar a las pacientes en un post-ictus, aún sin haber regresado a
su estado de conciencia un poco más cerca a lo normal, lo que va a provocar por el estado de Glasgow, la protección de la vía aérea, el estado del tono del paciente, etcétera, lo que vamos a terminar, que es lo que ocurre en la vida real, es dar anestesia general en estas pacientes. Entonces aquí hay un punto importante que es reconocer temprano el síndrome, que es la preeclampsia, tratamiento adecuado con compensación sobre todo el sulfato de magnesio, manejo del antihipertensivo y la hipertensión oportuna dependiendo de la edad gestacional. Esta es otra publicación sobre mortalidad materna por preeclampsia a nivel mundial y nuevamente establece que la tasa o la incidencia de eclampsia ha disminuido por la terminación del embarazo por encima de si utilizamos o no utilizamos el sulfato de magnesio. Terminamos diciendo que la identificación temprana de la preeclampsia va a hacer que disminuya el desarrollo del evento neurológico que es la eclampsia. Debemos identificar signos de progresión de la preeclampsia, como por ejemplo laboratorios o sintomatología muy evidente, como cambios visuales y cefalea intensa. Reconocer signos premonitorios de eclampsia, uso adecuado del sulfato de magnesio y minimizar daño concomitante con terapia de soporte. No todo, no solo es sulfato de magnesio, sino, repito, terminación del embarazo. La eclampsia no debe ser vista solo como un evento convulsivo y ampliarlo un poco hacia cualquier complicación neurológica. Y bueno, ya para terminar, solo les dejo alguna literatura donde pudiéramos ampliar. Este es el curso Fundamental Critical Care Supporting Obstetrics que fue desarrollado acá en Panamá y presentado para la Sociedad de Medicina Crítica de los Estados Unidos a modo de curso fundamental, que es el que dictamos todos los años. Aquí siempre hay un escenario preeclampsia y eclampsia para pues hacer a trabajar los bundles sobre abordaje de estos pacientes. Pudieran ampliar la literatura. Este texto tiene un capítulo interesante sobre eclampsia. Pudiéramos profundizar más en la lectura en el capítulo de eclampsia. Y el que está saliendo, está por salir, son las complicaciones neurológicas en la paciente crítica de la paciente gestante. Pudiéramos también ampliar un poco más sobre el conocimiento de esta patología y de estos escenarios. Excelente presentación, doctor Montúfar. La verdad es que, como bien lo comenta al inicio de la charla, es un problema que no solo atañe a un solo país, sino a toda la región, sobre todo en países de ingresos medios e ingresos bajos, y definitivamente es un compromiso que tenemos todos nosotros para esta área. Me gustaría invitar a que abran sus cámaras y se integren a nuestra sesión nuestros dos panelistas, el doctor José Antonio Hernández Pacheco y el doctor Luis Alberto Ruiz Marínez. Eh, Y muchas gracias, doctor Mijangos. Felicidades, doctor Montufar, por su presentación. Gracias, doctor. Nosotros en México hemos identificado un patrón diferente epidemiológico de las mujeres con preeclampsia y sus complicaciones. En el síndrome de Hell, habitualmente vemos mujeres mayores de 35 años y multigestas. Y en eclampsia, vemos el patrón epidemiológico en mujeres jóvenes primigestas. De hecho, una de sus tablas, el estudio en la India, mostraba esto. Sí, Ustedes en Panamá también han observado esta tendencia que es más factible que convulsione una mujer joven sí, sí, primigesta. Ajá. seguro. Y está casada ser primigesta con ser joven. Ujú. Ahora, Sí. desconozco, ya que mencionas eso, que es interesante y es importante, porque recuerda que nosotros tenemos población más negra que ustedes. Y el Ajá. negro, el renina-angiotensina, la retención hídrica, el edema agudo de pulmón, el mal comportamiento ventricular es más frecuente. Entonces, Ok. pudiéramos, sí pudiéramos, y bueno, yo he aceptado que la investigación se nos escapó de las manos. Hoy estamos leyendo sobre subtipos o genotipos de preeclampsias, etcétera, pero ustedes tienen una población, puede ser muy distinta a la mía, con comportamientos sui generis de cada uno que tiene que ver con raza, etnia. Ok. Nosotros tenemos un componente de raza negra importante
aunque nos veas claritos, hay mucha raza negra en las familias y hay un componente de matoso y de resistencia a los vasodilatadores importante. Pero en Ok. general sí se sigue comportando, como usted dice, en pacientes jóvenes que va habitualmente asociado con ser primigesta. Ahora, la parte primigesta tiene un componente interesante de inmunología, recordando que el embarazo es un aloinjerto. Y em, es un aloinjerto y dependiendo de la aceptación de esa carga o no, eh, hace sus manifestaciones y va dando entonces toda la secuencia de eventos y de complicaciones en nuestras pacientes con características posteriormente propias de cada uno. Pero la parte de ser primigesta es de que no tiene antecedentes de exposición a la carga paterna, que es la mitad del injerto, eh, y lo cual se vuelve a ver, por eso se vuelve a ver en el periodo intergenésico de más de 5 años y la mujer empieza a hacerse primigesta otra vez. Ok. Entonces, probablemente tengamos en algunas poblaciones, pudiera tener un bimodal de una mujer que pasan 7, 8 años o más entre un hijo y otro, entonces tiene más edad, pero se vuelve a comportar como primigesta porque se desensibiliza con la carga paterna. Esto también tiene estudios un poco poquito así más extrañitos, como por ejemplo estudios que han publicado sobre la utilización de métodos de barrera como anticonceptivo. Por ejemplo, las usadoras de preservativos tienen más preeclampsia que las no usadoras de preservativo por la exposición a la célula, o sea, al espermatozoide y la no exposición o la sí exposición, entonces este aumenta o disminuye. Entonces el comportamiento siempre es de la primigesta que no ha tenido un contacto o es su debut con una Mm. carga paterna que es el injerto fetal. Ok. Incluso con cifras de presión arterial no tan elevadas puede convulsionar una mujer joven Correcto. De cuando lo que he pierde. visto en la literatura, es difícil encontrar literatura grande. Hay estudios de México que tienen, por ejemplo, 550 eclánticas. Ujú. Eh, un tercio siempre ha convulsionado con 140/80, 140/90. Y pasa igual con el que mostré ahorita, que dije que no es una revista de alto impacto, pero no es fácil conseguir una casuística de 3.000 eclampsias. Sí. Pe- Pero, eh, pero sí, en general las casuísticas grandes han visto un comportamiento de intolerancia a la hipertensión que no es muy llamativo. Ok. Sí, otra cosa, nosotros aquí en México, cuando una paciente tiene un estado epiléptico, un déficit neurológico, evidentemente demostrado por un estudio de imagen, asumimos que no es eclampsia. Las pacientes habitualmente con eclampsia tienen el PRES Ujú. como hallazgo radiológico de la encefalopatía hipertensiva. Este, comentaba usted al principio que no tomar decisiones acerca del balance angiogénico, del SFLT1, PLGF, el cociente. Esta es Sin la embargo, propuesta de dado Pons. que hay muchos simuladores que en eclampsia, que pueden haber crisis convulsivas no originadas por preeclampsia o por hipertensión, ¿considera usted que en una paciente que tenga PRES y que tenga un balance angiogénico en una preeclampsia temprana, menor de 34 semanas, y restricción del crecimiento, podría apoyar el balance angiogénico, orientar el diagnóstico, dado que tiene PRES que sí efectivamente es eclampsia? Mira, en mi hospital tengo el laboratorio, la herramienta. Ujú. No lo ocupo. O sea, no lo ocupo, no la uso. El primer punto es por que es el pronunciamiento del college. O sea, o sea, a veces entramos en esta discusión por ejemplo, estos factores angiogénicos son muy utilizados, no vamos a esconder nada, muy utilizados en España. Ujú. Usted va a la escuela de Barcelona, factor angiogénico, no sé qué volumen de preeclampsia ven ellos, los desconozco porque ellos son un poco más criollos. Perdón, ellos son un poco más criollos que el norte de Europa. Ujú.
pero desconozco el volumen de pacientes, pero usted me está describiendo que tengo una preeclampsia, un niño restringido, o sea, ¿qué más debo predecir? ¿Qué más debo Ok. predecir? La preeclampsia se cura interrumpiendo el embarazo. El PRES no es privativo de la hipertensión. Puede ir en debut de HIV-Sida, debut de enfermedad del colágeno, utilización de citotóxico, quimioterapia, pero la historia del paciente es esa. Obviamente, si yo tengo, que me pasó en un paciente privado, no sé cómo, la paciente va a una cesárea, todo el mundo feliz, va a una cesárea programada a un hospital privado, le hacen cesárea, termina y en los primeros minutos que termina la cesárea, ella convulsiona. ¿Por qué convulsionó? No lo sé. ¿Y por qué le mandé un estudio de imagen? No lo sé, porque no todas las eclampsias llevan estudio de imagen. Y tenía un meningioma. Sí, ¿Por qué claro. el meningioma convulsiona 10 minutos después de una cesárea? No sé. Sí, claro. Pero vi una masa. Me explico. O sea, vi una Ujú. masa. Si yo no tengo ninguna explicación del evento convulsivo y la paciente tiene preeclampsia, porque es un marco preeclántico y el niño está restringido, que es el 30% de las preeclampsias, tienen niños restringidos, yo no le veo qué me puede discriminar. Ojalá o se mejore la tasa de captación o de utilidad o que aparezcan otros, porque ya están apareciendo otros como el PAPA2, etcétera. Sí, claro. Pero, pero yo, por ejemplo, cuando empezamos la discusión, y yo les digo, ¿por qué usan dos presiones separadas 6 horas? Ah, porque el colegio americano, no sé qué. ¿Y por qué usas tanto el abetalol? Ah, porque el colegio americano. Ok, ¿y por qué usas factores angiogénicos? No. Entonces ahí no es el colegio americano. Entonces, Ujú. sí, o sea, ¿jugamos FIFA o no? Ok, Entonces, bueno, yo me apunté allí desde el punto de vista obstétrico, desde el punto de vista de medicina materna y desde el punto de vista de medicina crítica. No me parezco a los noruegos, no me parezco a los suecos, no me gusta la medicina de por acá. Y bueno, ese es el país emblemático más rico de la región, pero no se vale cambiar reglas. Entonces, esto fue hace un año. Ellos dicen, no lo uses de predictor, no lo uses de gravedad, no lo uses para toma de conducta, no lo uses. ok, Entonces yo no lo uso. Yo tengo en el hospital y tengo compañeros que lo usan. No veo qué decisiones se tomen en función de eso. ok. Claro, O sea, yo no veo en mi sala donde se utiliza que tomemos decisiones Muy en bien. muy base a bien, eso. muy bien. Muy bien, pues me gustaría también escuchar la opinión del doctor Luis Alberto Ruiz, o alguna pregunta, doctor, adelante. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches y Buenas muchas noches. gracias. Felicidades. En relación a esta inclusive catástrofe obstétrica, en relación al compromiso neurológico, hablamos sobre todo de algunos pilares en relación a su tratamiento. Uno de los más importantes, pues, es la prevención y sobre todo la predicción de factores adversos maternos con algunas de las calculadoras de riesgo materno. En relación a esta situación, donde podemos nosotros inclusive tomar la decisión de iniciar esta estrategia farmacológica tan controversial actualmente como lo es el sulfato de magnesio. ¿Qué nos podría usted decir o ayudar a aclarar esta duda en relación a una infusión de 6 horas, perdón, versus 24 horas, como está prácticamente recomendado en las guías? Es una pregunta, es una pregunta conflictiva para mí. Te voy a explicar por qué. Porque en mi hospital hay un estudio de esos, em, vamos a decir bien llevado, publicado en inglés, sobre la utilización de horarios diferentes. Ahora, el primer punto que voy a dejar por delante es que sigo cumpliendo lo que dije al principio. Si somos regla FIFA, seguimos en la FIFA y la FIFA ACOG sigue diciendo porque nosotros no hemos propuesto nada. O sea, ¿sí me explico? O sea, nosotros no estamos proponiendo. Repito, en mi hospital hay un médico que hizo una investigación que de hecho son como 2 o 3 sobre el mismo tema.
interesantes, pero el colegio no ha hecho ningún cambio y el día que lo establezca, yo haré ajustes. Si me dicen son 12 horas post, serán 12 horas post. Ahora, si vamos al origen del uso del sulfato de magnesio, el sulfato de magnesio, uno tiene un comportamiento idiosincrático, o sea, es diferente en cada paciente por idiosincrasia. Dos, tiene una acción en tiempo real. Por ejemplo, en obstetricia, el nacimiento inminente de un pretérmino es una intervención importante, colocarle a la mamá sulfato de magnesio como neuroprotector del feto. Y esa infusión es cuando va a nacer. O sea, el paraguas es en tiempo real. No es una dosis de vancomicina acumulable a 7 días. Es estar bajo el paraguas del sulfato de magnesio durante un tiempo que va a estar definido el N a tratar. Se establece que lo que hacemos ahorita de usar sulfato de magnesio apenas se identifica la preeclampsia severa y 24 horas post nacimiento y o evento eclántico, bueno, me voy a quedar con la prevención primaria. Son 76 preeclampsias severas para evitar una eclampsia. Pero usted me dice, como dijimos en la plática, pero es que hay preeclampsias, perdón, hay eclampsias tardías. Ok, usted quiere eliminar las eclampsias del quinto día puerperal. Entonces usted le va a tocar un N a tratar de 3000. Entonces al final, ¿qué tanto horas use o no? Es dependiente de cuántas eclampsias usted va a evitar en ese tiempo. Porque no es que el paciente necesita 16 gramos de sulfato de magnesio para no convulsionar, sino estar recibiendo sulfato de magnesio mientras es vulnerable a la eclampsia. Entonces no es una dosis, es un goteo mínimo. Por ejemplo, Lelia Dully, que es la que hace los metaanálisis de Cochrane, ella dice que no hay razones para utilizar una infusión de mantenimiento más allá de 1 gramo por hora, pero en Estados Unidos es muy frecuente usar 2 gramos por hora. Eso queda abierto, yo sigo usando 1 gramo por hora, pero como le decía, eso es dependiente de qué número de pacientes quiere captar. Eso es como cuando dice, bueno, ¿cómo tamizo diabetes? Si uso esto, me traigo pacientes sanos diagnosticados diabéticos. Y si uso este otro método, me quedan diabéticos afuera. Entonces, más o menos va funcionando igual. O sea, si la percepción es que hay una dosis de sulfato, no es lo que yo percibo. Lo que yo percibo es cuál es el tiempo que un paciente es vulnerable a desarrollar preeclampsia y hay eclampsias tardías que yo no voy a buscar porque se torna no costo-beneficio. O sea, N a tratar de 2000 no me sirve porque son pacientes acostadas con sonda Foley, riesgo de infección urinaria, ocupación cama, etcétera. Y Baja Sibay le llegó a escribir, bueno, chao, qué pena con ustedes que convulsionaron tarde, pero no tengo nada que ofertarles y se van para su casa. Ah, bueno, qué pena que convulsionaron en casa. Pero yo lo visualizo más bien cuando se da el evento eclántico y cuánto yo quiero cubrir, y eso me va a dar un N a tratar, y entendiendo que el sulfato de magnesio es bastante barato. Si esto costara $1000 la ampolla, créanme que estaríamos hablando de otras dosis, otras infusiones y otras cosas. Claro. El día que aparezca, que me diga una entidad respetable, mira, Canadá, Reino Unido, para no decir Estados Unidos, el sulfato de magnesio tiene 12 horas post, usamos 12 horas post. Hasta el momento no se ha hecho ningún cambio, aunque sí hay mucha evidencia, y repito, hay estudios de mi hospital que establecen la efectividad similar con menos horas. Bien, muy interesante. Creo que seguirá siendo un tema en el cual quizás Latinoamérica debería reunirse, ¿no? Para buscar el Latinoamérica estándar, claro, debería, porque exactamente, finalmente somos quienes tenemos una así cantidad de es, pacientes mayor así y es. podemos lograr una evaluación adecuada. Bueno, tenemos más de 200 personas conectadas, déjenme decirles, y bueno, varios aquí están haciendo algunas preguntas.
antes de continuar con alguno de nuestros panelistas, hay alguna pregunta que creo que va en relación un poco también a este escenario, que es la parte del neuromonitoreo, o si existe algo que pudiera predecir en un momento dado en que una paciente preeclámptica puede ser la preeclampsia. Y esa pregunta me la dejo abierta tanto para el doctor Montúfar como para nuestros dos invitados. Mm, no conozco ningún marcador predictivo neurológico. No conozco ninguno. Creo que el fenómeno que más tememos es cefalea intensa y cambios visuales. Es más, hay unos estudios, incluyendo uno de James Martin. De hecho, conocí a James Martin en la Gineco 4 cuando era joven. Este, este, em, James Martin hablaba, por ejemplo, de manejo de síndrome de Hell por más de 2 semanas. Em, y en una publicación y que se repitió en otras publicaciones, James Martin comparó qué era peor, si los laboratorios alterados o la clínica del paciente. Y todos estos estudios, que no es que sean muchos, pero los que se han hecho han establecido que la clínica es peor que los laboratorios para el desenlace de una preeclampsia-eclampsia. Pero como que si existe una herramienta predictora, no la he visto, no la conozco, no la he usado, no. Claro. Doctor José Antonio. Perdón. Sí, sí, doctor. Quería preguntar si ustedes tienen alguna experiencia del uso del Doppler cerebral. Belfort en algún momento Sí, publicó claro, 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 precisamente claro, el claro. uso Es que Belfort vino primero, como te mencioné, de un estudio que, de ojo, Lipina. es digno de discusión, Ujú. que es nimodipina versus sulfato, y digo digno de discusión porque hubo muertes o sea, la hipótesis no se cumplió. Sí, claro. Pero Entonces, el uso rutinario. Ujú. como él buscaba un vasodilatador cerebral selectivo, él decía, no, hombre, yo la isquemia cerebral la resuelvo perfundiendo la cabeza. Y lo que hizo fue morirse las pacientes. Ujú. Entonces, ahí es donde se da cuenta, entonces dice, ok, entonces ahora vamos a ver flujo. Entonces, ¿cómo se comporta el Doppler transcranial de estos pacientes? Bueno, ustedes los conocen porque ven pacientes hipertensos, pero la velocidad va aumentando, aumentando, aumentando la velocidad, determinando que va a mayor presión y mayor. Y en las pacientes eclánticas, esa velocidad se cae por la vasodilatación. Pero sí puede utilizar Doppler. Ahora, probablemente eso sea un hallazgo interesante para usted, pero no sé si le agrega, eh, si le apoya o le ayuda en modificar o hacer un tratamiento A o un tratamiento B. A lo mejor no. Ok, O sea, usted lo puede ver por Doppler y va a documentar que efectivamente eso está ocurriendo en el cerebro de esa paciente. Probablemente encuentre una paciente en emergencia hipertensiva con un Doppler a alta velocidad de flujo. Usted sabe lo que está ocurriendo, pero no sé, a lo mejor no veo que al final eso redunda en que yo use un fármaco, no use otro, o tome ok, decisiones. Eso no lo he visto. O sea, sí puede verlo, entender parte de la hemodinámica, pero no necesariamente le otorga una información para que usted cambie de conducta. ok. Claro. Doctor Luis Alberto. Sí, la verdad es que, bueno, la estrategia del uso del monitoreo o neuromonitoreo que usamos nosotros en áreas críticas, bueno, va más allá inclusive del espectro de la eclampsia y el síndrome de PRES. Va sobre todo en aquellas entidades catastróficas, como usted bien lo mencionó, lo que es la hemorragia intraparenquimatosa, la trombosis del seno venoso, que son Trombosis. entidades que prácticamente salen de un contexto agudo convencional y que las estrategias van a guiar o limitar la lesión secundaria. Entonces, yo creo que sí es una herramienta muy importante en este contexto en Sí, relación a la expresión de la sintomatología en relación al incremento de las velocidades. Pues hemos visto que fisiopatológicamente, pues como bien usted lo mencionó, están incrementadas, pero no correlacionan con un incremento de la severidad de la sintomatología clínica. No así para el monitoreo en un contexto catastrófico en relación
a lo que genera mayor mortalidad en nuestras pacientes, que es parte Sí. de estas entidades que mencioné. Mira, usted menciona dos cosas muy, muy importantes. Uno, tengo una percepción de que hay pacientes eclánticas, y ustedes deben haber visto un montón, convulsionó una vez, el niño nace, a las 9 horas está comiendo la paciente, o sea, como que es una eclampsia noble. Pero me da la impresión que el daño puede ir progresando y pasar más allá de ser un fenómeno, como les dije, como les dije en la plática, como un fenómeno de disritmia, por la electricidad de la conducción. Convulsionó, se interrumpe el embarazo y no hubo mayor impacto. Sin embargo, de pronto ve un paciente que fue más allá de la cerca límite, sobrepasa la cerca y empieza a lesionar parénquima, empieza a hacer daño orgánico, y esas pacientes necesitan la monitorización. Y otro punto importantísimo es que la trombosis de seno venoso es un acompañante macrotrombótico de la preeclampsia subestimado, y mucha paciente muere con una trombosis del seno venoso en un marco preclántico. Hay un artículo de Luis Diego Pacheco de Galveston donde habla, es de stroke, y este fenómeno lo describe muy bien y es sumamente importante, pero a lo mejor no se nos ocurre que esto convive. Y a lo mejor uno tiene una trombosis de seno venoso allá, un paciente allá, y una eclampsia acá, pero no pareciera a veces llamar la atención de que hay una alta, hay ligue entre la trombosis de seno venoso dentro de los fenómenos trombóticos de la paciente eclántica. Claro. Sí, de hecho, yo creo que coincido con ustedes en que en relación a que a veces lo que monitoreamos no tiene una traducción en cuanto al manejo y diferencia del tratamiento del paciente. Por supuesto que hay escenarios complejos y los extremos, ¿no? Sí. De las curvas. Nos hemos tenido por ahí unos reportes de casos de los pacientes con PRES, y el vasoespasmo que generan puede durar, las hemos seguido haciendo doble, puede durar hasta 3, 4 semanas antes de resolver, aunque la sintomatología resolvió ya, ¿no? Y las velocidades pueden seguir altas. Y por ahí hay algún también reporte que hicimos para un residente donde evaluamos sobre todo arteria cerebral posterior y veíamos esos cambios, ¿no? Debido a que es la zona que más afectan la preeclampsia, pero es difícil poder tener que ojalá tuviéramos, ¿no? Una manera de predecirlo y poder hacer algo Sí. distinto, ¿no? En el manejo y finalmente, pues en el pronóstico de los pacientes. Eh, bueno, no sé si tuvieran alguna otra pregunta o otro comentario que hacer. Creo que por el tiempo que haremos esta última ronda y concluiremos la sesión. Doctor José Antonio. Nada más agradecerle, doctor, su intervención, y qué bueno que recordó al doctor López Llera. Acá en Lo México admiro. es el padre de la preeclampsia. Muy fino. Ajá. Muchas gracias por mencionarlo. Muchas gracias a ustedes. Igualmente agradecido por permitir compartir los conocimientos el día de hoy. Muchas felicidades y gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. La verdad es que una sesión muy exitosa. Se quedaron varias preguntas por ahí que vendrán y creo que la mayoría quedaron respondidas con los comentarios que hicieron durante la presentación. Y bueno, nada más que, además de agradecerles, recordarles que en el mes de noviembre tenemos el Congreso Nacional del Colegio Mexicano de Medicina Crítica, al cual, por supuesto, están todos cordialmente invitados en la ciudad de León, Guanajuato. Y recuerden, cada mes tenemos la programación de las acciones mensuales, generalmente es el último jueves del mes. Así que manténganse conectados en línea con las redes del colegio. Esta sesión, que ahorita se hace en vivo, posteriormente será grabada y retransmitida en las redes, sobre todo en el canal de YouTube, para que por ahí también puedan verla y quien no pudo estar presente, bueno, la pueda evaluar. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas Les gracias, agradezco Gracias y que doctor. buenas tengan Muchas muy noches. buenas noches. Doctor Mantufar, gracias.